revelado, como un amor inesperado cambió la vida de ella, superando la vergüenza del pasado. María siempre sintió que su historia se entrelazaba con las dudas y los murmullos de sus compañeros. Desde las aulas frías de la universidad, esos jóvenes de familias acomodadas parecían un mundo distante, uno donde ella nunca sería parte. A pesar de sus brillantes calificaciones en biología, las palabras de su madre resonaban en su mente: hay que esforzarse, María, la dignidad se conquista. Pero en ese esfuerzo, en cada desvelo por estudiar y superar los obstáculos, había una sombra de vergüenza que la acechaba, un recordatorio constante de su hogar humilde en Puebla. El bullicio del campus la envolvía cada mañana. Ella, con su mochila desgastada y su labio mordido de ansiedad, escuchaba risas y susurros que cortaban el aire. ¿Qué podría saber ella de ciencia? Se escurría entre risas, mensajes que la herían más que cualquier puñalada. Cada comentario, cada mirada de desdén, era como una gota de agua que caía en el pozo de su inseguridad, haciéndola dudar si realmente merecía estar allí. Y, aunque su corazón anhelaba ser reconocida, la sombra de su origen la acorralaba, como un animal acorralado. Fue en uno de esos días sombríos que conoció a Javier, un investigador reconocido que, a pesar de su éxito, caminaba con la humildad de quien ha conocido la lucha. Durante sus conversaciones sobre genética, él no solo le brindó perspectivas nuevas, sino que también le ofreció un rincón seguro donde explorar sus inquietudes. A medida que él la alentaba a ser valiente, María empezaba a sentir brotar una luz en su interior, algo que había mantenido oculto bajo capas de inseguridad. Pero, como siempre, la presión de la comunidad estaba latente, especialmente cuando comenzaron a hablar de su primer gran proyecto de investigación. ¿Qué pensarían sus compañeros? ¿Cómo enfrentaría los murmullos que nunca cesaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en un mar de emociones. Mientras trabajaba en su proyecto, la ansiedad se multiplicaba y cada avance se sentía como un paso hacia el abismo de la crítica. Sufría en silencio, sintiendo que sus ideas eran menospreciadas por aquellos que no conocían el sacrificio detrás de su esfuerzo. Empoderarse de su voz se sentía como un acto de rebeldía. Era una guerra interna entre el deseo de brillar y el miedo a ser derribada nuevamente. Esa angustia la envolvía en esos momentos previos a su presentación en la conferencia clave que definiría su futuro. El día llegó y los nervios convertidos en un torbellino dentro de su mente la casi paralizaban. Un sudor frío recorría su espalda mientras subía al escenario, sintiendo la mirada crítica de los presentes. ¿Lograría dejar atrás el peso de su pasado? El murmullo de la audiencia resonaba como un eco de sus temores. Respira, observa a Javier en la primera fila dándole fuerzas con una mirada tranquila. Y así, poco a poco, se preparó para dar el salto, aunque en su interior la preocupación continuaba. ¿Sería suficiente su éxito para cambiar la percepción de su comunidad sobre su origen? La lucha había comenzado y su futuro, aunque brillante, lucía incierto. El eco de su voz resonaba en la sala, y a cada palabra que pronunciaba, María sentía que se despojaba de una capa de su inseguridad. Había comenzado a compartir su investigación con una claridad que la sorprendía. Se inclinó ante su audiencia, llenándola de sus descubrimientos sobre la genética. Las miradas que antes la juzgaban comenzaban a transformarse. Notó un par de cejas levantadas, ojos que parecían preguntar: ¿es realmente ella? Con cada diapositiva que avanzaba, su temor se convertía en determinación. Ya no era solo la niña de Puebla, era una científica en plena ascensión, y esa verdad le dio fuerza. A medida que exponía los posibles tratamientos que surgían de su trabajo, observó cómo las sonrisas se intercambiaban entre los asistentes. La narrativa que había construido alrededor de su propio pasado estaba transformándose. Como si cada palabra arrastrara consigo un poco de juicio y al mismo tiempo liberara a esos a su alrededor de sus propios prejuicios. Pero no todo fue fácil. Después de la presentación, se encontró con una de sus mayores críticas, un compañero que trataba de desestimar sus logros. No tiene suficiente experiencia, dijo con voz altanera. En ese instante, su cuerpo se congeló.
Estaba a punto de caer en la trampa de la desesperación, cuando recordó a Javier, su guía y su voz de confianza. La imagen de su rostro la ayudó a enfrentar esa adversidad. La experiencia se gana, no se da, replicó, y la aflicción interna que la acompaña desde su infancia comenzó a desvanecerse. La valentía supo que tenía que ser su mejor aliado en ese momento. Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. María pasaba cada tarde en el laboratorio, perfeccionando sus experimentos, pero también se enfrentaba a la lucha persistente del rechazo implícito que sentía por parte de algunos compañeros. Sabía que, para prosperar en su carrera, debía desafiar esos fantasmas. Cada vez que escuchaba un comentario que la hería, la rabia se mezclaba con la determinación. Sin embargo, necesitaba canalizar esa energía en lugar de dejarla consumirla. Fue entonces cuando decidió que debía más que solo responder a aquel compañero. Se propuso dar un paso adelante al crear un clima de colaboración. Convocó a este mismo grupo de compañeros a unirse a ella en el laboratorio, para trabajar en un proyecto conjunto donde sus ideas pudieran coexistir. Si trabajamos juntos, podemos hacer una diferencia, les dijo en una reunión, su voz firme esta vez. Los murmullos habían cambiado de tono, los rostros de incredulidad se transformaban en curiosidad. En esos momentos de conexión, mientras discutían conceptos, María comenzó a sentirse parte de un equipo. Se dio cuenta de que su pasado no era un obstáculo, sino un motor que la impulsaba a ser una líder. La autenticidad que había encontrado le abrió puertas que creía cerradas. Cada pequeño avance en la investigación se convertía en una victoria personal. Sin embargo, en medio de esta nueva etapa, una oferta llegó inesperadamente a su escritorio, una prestigiosa universidad en el extranjero la invitaba a presentar su investigación. Era un escalón en su carrera que nunca había imaginado que podría alcanzar, pero el miedo comenzó a asomarse. ¿Sería capaz de hacer frente a nuevos desafíos en un entorno tan competitivo? La pregunta la recorrió como un rayo de incertidumbre. María sabía que el momento había llegado de enfrentar esos nuevos temores. Con su voz, había conquistado algo en su círculo, pero ahora se encontraba en una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Aceptar la invitación y desafiarse a sí misma aún más? Inmediatamente se imaginó en el extranjero, con una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Podría conquistar ese futuro? Su viaje personal apenas comenzaba, y con cada paso, las decisiones que debería tomar dibujaban un camino incierto, pero emocionante. El horizonte contenía promesas que aún no había imaginado, y solo ella podía decidir si se atrevería a cruzarlo. De pie frente al espejo de su pequeño apartamento, María asistía a una batalla interna que había comenzado en su mente. La invitación a la universidad representaba no solo una oportunidad, sino un desafío que le obligaba a confrontar sus inseguridades más profundas. Se pasó la mano por el cabello, entrelazando pensamientos de ansiedad con aquellos de emoción. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Pero y si ese no era el resultado? Esa pregunta resonaba cada vez con más fuerza. Se dio cuenta de que el miedo no era un adversario que pudiera eliminar, sino una sombra que debía aprender a manejar. Con cada día que pasaba, se sumergía más en su investigación y su determinación se intensificaba. Revisaba sus notas, cada gráfico y cada conclusión con precisión casi obsesiva. Buscaba cada detalle con la misma intensidad con la que había sentido el juicio de sus críticos. Esa presión, en lugar de quebrantarla, comenzaba a forjarla en algo más resistente. La ciencia había sido su refugio, y ella podía sentirlo fluir en sus venas. En conversaciones posteriores con Javier, su mentor, él le había advertido sobre el poder del miedo. Te muestra dónde debes crecer, le había dicho, mientras la realidad de sus palabras se hacía más evidente para ella. Fue entonces cuando María decidió usar ese miedo a su favor, convirtiéndolo en motivación. Comenzó a redactar su presentación, imaginando cómo las palabras fluirían naturalmente, cómo su confianza aumentaría con cada afirmación científica que justificara su trabajo. Sin embargo, su vida personal comenzó a revelarse como un nuevo campo de batalla. Mientras dedicaba horas al laboratorio, sus relaciones externas se volvían borrosas. Sus amigos de la infancia habían comenzado a alejarse, y la rutina del trabajo apenas dejaba espacio para el contacto humano. Había renunciado a varias invitaciones porque, en su mente, el tiempo que se alejaba de la ciencia era tiempo perdido. Pero la soledad la envolvía y la ponía a prueba de otra manera. Necesitaba reconectar con lo que había dejado atrás en su ascendente trayectoria. La invitación a la universidad se acercaba, así que decidió hacer un cambio.
Aceptó salir a cenar con algunos antiguos amigos, aunque la ansiedad la acompañó, se dio cuenta de lo necesario que era para su bienestar emocional. Durante la cena, comenzaron a recordar viejos tiempos, y mientras reían, María sintió una chispa de alegría que había olvidado. Esos momentos de conexión genuina le recordaron por qué comenzó su camino en primer lugar. La pasión por la ciencia también incluía compartir su historia con los demás. Con el paso de los días, su vida se volvía un equilibrio entre el trabajo y estas nuevas conexiones. Se sentía reforzada, no solo por su investigación, sino también por su capacidad de mantener su humanidad. Esa dualidad la dotaba de un poder inesperado. Cuando se encontraba sola en el laboratorio trabajando hasta la madrugada, lo hacía con una sonrisa interiorizada. Había descubierto que su crecimiento profesional podía coexistir con lo personal sin que uno menoscabara al otro. Y así, mientras ajustaba los últimos detalles de su presentación para la universidad, un nuevo reto se presentó. Al abrir su correo electrónico por enésima vez, encontró un mensaje titulado con su nombre. Era de un comité científico que había estado monitoreando su trabajo. La presión de la competencia se intensificó cuando le informaban que esperaban un enfoque innovador de su parte en la presentación. Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que no era solo la universidad a la que se dirigiría, sino también su lucha interna, el cuestionamiento de si realmente tenía la capacidad para innovar y brillar. La decisión de cómo responder a ese reto empezaba a carcomerla. Era un momento crucial. No bastaba con solo asistir, debía dejar una marca. Mientras la confusión la invadía, una idea comenzó a germinar en su mente. Quizá podrían incluirse un par de conceptos inesperados, algo que sorprendiera a los demás. Esa chispa estaba allí, deslizando una mezcla de adrenalina y vitalidad a sus venas. Pero, al mismo tiempo, la autoexigencia amenazaba con desbordar esa emoción. María se dio cuenta de que había llegado a otra encrucijada. La elección no solo recaía sobre cómo presentar su trabajo, sino también sobre el tipo de científica y persona que deseaba convertirse. La prueba no se limitaba a sus capacidades académicas, también definía su autenticidad y coraje. ¿Seré capaz de ser verdaderamente yo en este escenario?, se preguntó, sintiendo cómo esa angustia metía la mano en sus entrañas. Ahí estaba, a punto de cruzar otra frontera desconocida. En ese instante, la mezcla de anticipación y miedo la empujó a actuar. Allí, decidida a no ser solo una científica, sino un referente en su campo, María sistematizó sus ideas y comenzó a escribir no solo un trabajo, sino una afirmación de su viaje. La noche era larga y la preparación intensa, pero algo nuevo y excitante comenzaba a desarrollarse dentro de ella. Este proceso era tan transformador que no solo esperaba cambiar el rumbo de su carrera, sino también reescribir su propia narrativa. Había una historia aún sin contar, esperando ser revelada, y parecía que pronto el mundo comenzaría a escuchar su voz de una manera completamente nueva. El día de la presentación se acercaba a pasos agigantados. Con cada amanecer, María experimentaba una mezcla tumultuosa de ansiedad y determinación. La investigación con la que tanto había trabajado comenzaba a tomar forma, pero en su interior, el eco de la incertidumbre aún reverberaba. ¿Era suficiente? Aquella mañana, sentada frente a su computadora, revisó su presentación por enésima vez. Su mente se debatía entre recordar sus logros y vivir constantemente bajo la sombra del miedo. Mientras su mente divagaba, recordó las recomendaciones de Javier sobre el poder de la visualización, determinó que, incluso en su inseguridad, podría proyectar éxito. Comenzó a imaginar cómo sería recibir el aplauso de sus colegas, cómo podría sentirse al compartir su descubrimiento y recibir el reconocimiento que tanto anhelaba. Decidida a canalizar sus emociones, se levantó y fue al laboratorio. Allí, rodeada de tubos de ensayo y microscopios, su confianza empezó a cimentarse. Cada experimento exitoso hacía que la adrenalina fluyera más fuerte, la ayudaba a reconectar con el propósito que la había llevado a la ciencia, no solo el deseo de descubrir, sino también el impulso de contribuir al conocimiento colectivo. No obstante, la presión aumentó cuando, inesperadamente, un compañero de investigación, Tomás, se acercó con desafíos inesperados. María, he escuchado que estás presentando en la universidad, dijo con una sonrisa que parecía condejar una carga de desdén. Me pregunto si estarás a la altura. Sus palabras eran una provocación, una invitación a demostrar su valía. Dándose cuenta de que su camino hacia el éxito no se limitaba a un laboratorio o a una audiencia académica, decidió que esta confrontación definiría realmente quién era. En lugar de dejar que el comentario la afectara,
Lo utilizó para encender una llama en su interior. Se despojó de la duda que Tomás había plantado y se centró en la voz única que deseaba expresar. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de autoculación intensiva, definió su metodología, revisó variables y formuló preguntas clave que deseaba que el jurado se hiciera. Pero también había un espacio para la creatividad. Se preguntó si podría incorporar su propia historia en la presentación, su lucha interna con los miedos y su búsqueda de la autenticidad. Una narrativa personal podría hacer que su investigación resonara más profundamente, no solo con sus colegas, sino también con su propio ser, permitiéndole una conexión sincera con la audiencia. Con un nuevo enfoque, se sentó frente a su computadora una vez más. Enfocada en conectar su pasión y su trabajo, escribió y reescribió, cada palabra una adhesión entre su viaje personal y sus logros académicos. Con cada frase, cada gráfico esbozado, limpiaba las huellas de sus inseguridades. La noche anterior a la presentación, encontró calma en su caos. Mientras se preparaba para dormir, sintió que finalmente había llegado a entender que, a pesar de las comparaciones con los demás, su camino era único. Comprendió que su autenticidad podía ser su mayor fortaleza. Se comprometió a resistir la tentación de ocultarse tras la ciencia, quería brillar como nunca antes. Sin embargo, antes de que pudiera abrazar su claridad, sonó su teléfono. Un mensaje de Javier apareció en la pantalla. Recuerda, no se trata solo de presentar datos. Se trata de dejar huella. Dale un giro inesperado, pon tu sello. María se quedó inmóvil. La palabra sorpresa resonaba en su mente. ¿Qué giro podría dar a su trabajo que realmente sorprendiera y capturara la atención de todos? La presión del tiempo aumentaba, pero también la satisfacción de contar con el apoyo de su mentor. Sin saberlo aún, se encontraba ante la ventana de una revelación que podría cambiar la dirección de su vida para siempre. ¿Cuál sería ese giro inesperado que marcaría su destino? La jornada estaba por comenzar, y con ella, se asomaba una oportunidad reveladora que desafiaría todo lo que creía sobre sí misma y su capacidad de impactar en el mundo. Sin dudas, era el momento de enfrentarse a su miedo y al mismo tiempo a la grandeza que la aguardaba. El día de la presentación despertó con un cielo nublado, que parecía reflejar la tormenta de emociones que hervía en el interior de María. A medida que se preparaba, un torrente de pensamientos la asaltaba. ¿Sería suficiente su trabajo? ¿Y el giro que había imaginado, sería realmente el eficaz? Se miró al espejo, buscando en sus propios ojos la fortaleza que necesitaba, cuando una frase de Javier reverberó en su mente: pon tu sello. Cargada con sus apuntes y una mezcla de nervios y determinación, se dirigió a la universidad. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, y a pesar de la presión, una chispa de audacia se encendía en su interior. Al llegar, se percató del bullicio de los estudiantes y profesores. Aquel movimiento la llenó de energía, este era el entorno donde ella había crecido, había aprendido, y ahora estaba lista para contribuir algo significativo. Mientras se sentaba en la sala, la ansiedad empezaba a convertirse en desasosiego. Navin se agazapaba en su mente, recordándole los comentarios de Tomás y sus propios temores. Aún así, se aferró a la visualización que había practicado. Se adentró en su relato personal sobre el camino hacia la aceptación de sí misma, la lucha contra sus inseguridades y, sobre todo, cómo finalmente había abrazado su autenticidad. Pero, ¿sería suficiente? Los minutos se fueron convirtiendo en segundos mientras los presentadores anteriores finalizaban sus exposiciones. Escuchó cada una con atención, absorbiendo no solo el contenido sino también las diversas formas en que comunicaban su pasión. Se dio cuenta de que sus colegas hablaban con un lenguaje que iba más allá de los datos, hablaban desde el corazón, dando vida a sus investigaciones con historias personales, anécdotas que resonaban con el público. La idea del giro inesperado pulsaba en su mente. ¿Qué historia podía compartir que no solo aportara a su investigación, sino que también conectara con la audiencia? En ese momento, recordó un episodio de su vida que había mantenido oculto, un fracaso en un proyecto que había desgastado su confianza. La perspectiva de hablar sobre sus vulnerabilidades la asaltó. A veces, compartir lo que duele permite encontrar la verdadera fuerza. Era hora de revelar su lado humano. Cuando llegó su turno, María se sentó ante la audiencia, su corazón latiendo con fuerza. Con el micrófono en la mano, una ola de impacto la envolvió. Alzando la vista, por un instante sintió el vacío. Pero al recordar el apoyo que había recibido de Javier, respiró hondo y comenzó a hablar. Con cada palabra, se permitió mostrar su vulnerabilidad.
Habló sobre la pérdida de un proyecto significativo y cómo eso había casi destruido su amor por la ciencia. Compartió la lucha con sus inseguridades y cómo había encontrado una nueva pasión en su investigación actual. La mirada de la audiencia era intensa, se sentía expuesta, pero también liberada. Con el giro que Javier le sugirió, no solo expuso datos, sino que enlazó su descubrimiento con su historia de resiliencia. Invertir tiempo en nuestras debilidades puede abrir caminos inesperados, concluyó, sintiendo cómo la energía de la sala cambiaba. Sus colegas comenzaron a asentir, algunos claramente conmovidos. Al finalizar su presentación, un silencio reverente llenó el espacio antes de que una ovación estallara. Lo que antes parecía un beso de la muerte profesional se transformó en un poderoso aliento de vida. María sonrió, sintiendo que no solo había dejado su huella, sino que había comenzado a reescribir su propio relato. Mientras se retiraba de la sala, aún bajo la euforia de la presentación, recibió un mensaje de Javier: no hay mayor impacto que ser genuina. Me siento orgulloso de ti. Sin embargo, de repente, el brillo de su éxito se vio empañado cuando un mensaje de Tomás llegó casi simultáneamente. Impresionante, pero no olvides que la competencia es feroz. ¿Estás lista para lo que viene después? María mordió su labio, el miedo comenzando a insinuarse de nuevo. ¿Acaso su triunfo se vería eclipsado por otra competencia? La ansiedad tomaba forma nuevamente. Era hora de encontrar no solo una respuesta, sino la forma de aprovechar la estrella que recién comenzaba a iluminar su camino. La jornada del aprendizaje no había hecho más que empezar, pero ya enfrentaba la sombra que podría llevar a su próximo desafío. ¿Estaba realmente preparada para tomar el control de su futuro profesional, o el miedo seguiría siendo su compañero de viaje? El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de María mientras salía del auditorio. Había sentido el cambio, el aire vibrante la envolvía y un innegable sentido de poder la impulsaba hacia adelante. Pero, a medida que las palabras de Tomás retumbaban en su mente, la duda no se hizo esperar. ¿Estaba realmente preparada para afrontar el próximo reto? ¿Podía sostener el impacto emocional de esa actuación? Esa noche se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla reflejaba la mezcla de determinación y ansiedad en su rostro. Decidió que su deseo de avanzar superaría a sus temores. La presentación había sido un hito, sí, pero ahora necesitaba confiar en que esa energía podía llevarla a nuevas alturas. Se prometió a sí misma que no se dejaría arrastrar por la competencia, en cambio, se centraría en su crecimiento. Comenzó por organizar sus notas, reflexionando sobre lo que había aprendido. Invirtiendo tiempo en las debilidades, había dicho. Eso resonó en su interior, así que decidió zambullirse en su propia vulnerabilidad. Tomó un lápiz y un papel, y empezó a escribir un análisis de su experiencia pasada, como la pérdida de aquel proyecto había sido un ladrillo en su camino, pero también un punto de partida. Identificó cada fracaso y lo transformó en una lección valiosa. Con cada frase que plasmaba, la confianza se iba consolidando. Se sintió como si desnudara su alma en ese papel, y al final, no solo se quedó con un relato personal, sino que había construido el cimiento de un trabajo que comenzaba a adquirir forma. Era su forma de construir un legado, una prueba tangible de que el dolor se podía convertir en fuerza. Sin embargo, lo que había empezado como ejercicio de autoexploración se convirtió en una necesidad de acción. Necesitaba expresar su historia, no solo a través de palabras escritas, sino también de manera visual y tangible. Así que decidió que su próximo proyecto de investigación no sería solo sobre teoría, incluiría un componente práctico que conectara con la audiencia a un nivel más humano. Quería desafiar su propia creatividad y ver cómo podía entrelazar su vida personal con la investigación. Mientras diseñaba su nuevo enfoque, se dio cuenta de que había un espacio vacío en su trazado, el amor y la conexión. Aunque había dejado atrás algunas inseguridades, era el momento de abrir esa puerta. En el arte y la ciencia, siempre había un vínculo entre el amor y lo humano. Sin embargo, no podía ignorar que ese tema la había asustado en el pasado, había sido su punto de vergüenza. En medio de su planificación, un nuevo mensaje de Javier llegó en su celular: estás en el camino correcto, confía en tu voz. Eso encendió una chispa. Dando un salto de fe, decidió que ese sería su siguiente paso, explorar todo lo que el amor significaba en su vida y cómo la científica en ella podía integrarlo. ¿Podía haber un amor inesperado que reconfigurara no solo su visión, sino también sus objetivos? La idea la llenó de entusiasmo, pero también de inquietud. Si había algo que había aprendido en las últimas semanas,
era que el amor podría ser tanto un refugio como un campo de batalla. Ahora se enfrentaba a una nueva cuestión: ¿estaba dispuesta a abrirse de nuevo a esa vulnerabilidad y a la conexión, o dejaría que la antigua vergüenza la detuviera? María sabía que esta sería la prueba definitiva de su crecimiento. Había logrado practicar la autenticidad de su voz, pero el amor exigía un nivel diferente de exposición e integridad. Sería el único camino que la llevaría a disfrutar totalmente del viaje que había comenzado. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta nueva aventura, una sombra oscura llenó nuevamente su mente. Tomás había insinuado una competencia real y aplastante. En un entorno donde la presión y las comparaciones eran el pan de cada día, su desafío no apenas dependía de su creatividad, sino también de su capacidad de resistir. Justo en ese momento, un nuevo mensaje iluminó la pantalla: un correo del Departamento de Investigaciones anunciando un concurso para los mejores proyectos del año. La competencia sería feroz, y el ganador obtendría un financiamiento significativo para continuar su trabajo. Para María, este era un pulso entre la ansiedad y la emoción. Su decisión estaba en el aire. ¿Se atrevería a participar en un reto que podría definir no solo su carrera, sino su propia percepción de lo que significa ser auténtica y vulnerable en un mundo competitivo? La respuesta solo llegaría en el momento en que decidiera dar el siguiente paso. María se despertó con una sensación peculiar en el estómago, como si cada fibra de su ser anticipara un cambio inminente. Era un día crucial. El concurso no solo representaba la oportunidad de financiación para su proyecto, sino también la posibilidad de mostrarse tal como era, una vulnerabilidad valiente que había anhelado expresar. Sin embargo, la sombra de la duda aún la acechaba. Mientras preparaba su café, sus pensamientos giraban en torno a lo que estaba a punto de presentar. La idea de entrelazar el amor con su vida profesional, su historia personal, era aterradora, pero liberadora al mismo tiempo. La calidez de la idea de poder compartir sus fracasos y descubrimientos frente a otros la llenaba de una mezcla de nerviosismo y determinación. Había prometido que no se dejaría llevar por la competencia, pero la presión de destacar, de ser suficiente, era abrumadora. Decidida a no ceder ante el pánico, se sentó con su portátil y repasó su presentación. Cada diapositiva no solo contenía datos e investigaciones, eran capítulos de su vida expuestos en forma de gráficos y colores. A medida que revisaba su trabajo, un pensamiento poderoso la atravesó: su proyecto no debía ser solo un reflejo profesional, sino un viaje revelador sobre el amor que también había formado su identidad. Poco a poco, sus dudas comenzaron a disiparse. En vez de ver el concurso como un campo de batalla, lo consideró una plataforma para liberar su voz, para contar su historia y sus luchas. María empezó a escribir un discurso que iba más allá de los números y la ciencia. Hablaba sobre la conexión humana, sobre un amor que había sido su motor en cada etapa de su carrera. Sin embargo, cada palabra que escribía también intensificaba la sensación de vulnerabilidad. Finalmente, llegada la tarde, se dirigió hacia el evento con su presentación bajo el brazo. El auditorio estaba lleno de rostros familiares y nuevos, todos ansiosos por compartir sus propias historias. A medida que avanzaba entre la multitud, notó a algunos días a Tomás. Su mirada penetrante se encontró con la de él por un instante, y el corazón de María se aceleró. ¿Cómo podría concentrarse en su presentación con esa presencia dominante al acecho? Una vez en el escenario, la energía del lugar la envolvió. Con cada palabra pronunciada, el nudo en su estómago se fue deshaciendo lentamente. María empezó a compartir su historia, el proceso doloroso de aprender a aceptar el amor en su vida, tanto el amor propio como la conexión con los demás. La audiencia estaba cautivada, y lo que había empezado como una pregunta interna se convirtió en un canto de superación. Sin embargo, al finalizar su discurso, cuando se giró para salir, se topó de nuevo con Tomás. En ese instante, una mezcla de desafío y desafío interno se encendió en su interior. ¿Qué pensaría de su enfoque tan personal? Se dio cuenta de que esa era la verdadera competencia, no solo demostrar su valía, sino afrontar la opinión de los demás. Cuando escuchó el inconfundible sonido de los aplausos, fue consciente de que había logrado más que simplemente hablar, se había liberado. La conexión que había creado no solo con el público, sino también con su propia historia, era un triunfo en sí mismo. Al salir del escenario, a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas, no sabía a lo que se enfrentaría después. Las palabras de Tomás aún rondaban su mente y una nueva inquietud la acechaba. ¿Qué sucedería si él se interponía en su camino? ¿Sería capaz de mantener esta nueva confianza en un entorno donde la competencia se volvía cada vez más feroz?
Mientras regresaba a su lugar en el auditorio, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: he visto tu presentación, pero aún hay mucho más por descubrir en ti. La intrigante firma de Javier la desarmó y la llenó de curiosidad. ¿Qué significaba eso? Una nueva puerta estaba a punto de abrirse, y María se preguntó si realmente estaba lista para cruzar el umbral. María se sintió como si estuviera en una encrucijada. El auditorio resonaba con murmullos y aplausos, pero ella estaba sumida en sus pensamientos. El mensaje de Javier la inquietaba. ¿Qué podría haber visto en su presentación que otros no habían notado? La inseguridad creció, tejiendo una tela de dudas en su mente. ¿Acaso el enfoque íntimo y vulnerable que había adoptado había sido un error? Mientras trataba de entender sus sentimientos, decidió que era más que un mensaje, era un llamado a la acción. Se sentó de nuevo en su lugar, su mente luchando contra la confusión que le provocaba Tomás y ahora Javier. Al mirar a su alrededor, vio a los otros participantes, cada uno con sus brillantes ideas y presentaciones. La competencia era feroz, y se preguntó si había subestimado la importancia de la presentación técnica. Sin embargo, también había algo innegable. Su discurso había resonado de una manera que no podía ignorar. Había una conexión. Era el amor, la vulnerabilidad expuesta que no solo era su historia, sino un hilo que unía a otros en la sala. María decidió que no dejaría que la incertidumbre la paralizara. Era el momento de asumir el control y explorar esta nueva curiosidad que Javier había despertado en ella. Aprovechando un breve receso, buscó a Javier entre la multitud. Lo encontró en un pequeño grupo conversando animadamente, y sintió que se aceleraba el pulso en su pecho. En algún lugar dentro de ella, una voz le decía que debía acercarse, pero la timidez la frenaba. Tras unos instantes de vacilación, tomó aire y se dirigió hacia ellos. «Hola, Javier. Soy María», dijo con un tono firme, intentando mostrar confianza. Él se volvió, sus ojos brillantes casi deslumbrantes ante la luz del auditorio. «Hola, María. Tu presentación fue impactante. Aportaste algo fresco y necesario», respondió él con una sonrisa sincera. Un leve rubor se apoderó de ella. «Gracias. No sabía exactamente cómo sería recibido mi enfoque». Javier, con una actitud sabia, le indicó que debían hablar a solas. Se alejaron un poco del grupo y la conversación fluyó hacia lo que realmente quería escuchar, lo que había tocado a Javier en su presentación. Se adentró en un diálogo sobre la autenticidad y la conexión humana en los proyectos. «Las mejores ideas son aquellas que se alimentan del corazón», le dijo. «Vi en ti una capacidad de reflejar tu esencia a través de tu trabajo. Pero creo que hay una parte de ti que aún no has revelado». El comentario lo hizo sentir como si una puerta se abriera dentro de ella. María, absorbiendo sus palabras, se preguntó, ¿qué era exactamente lo que le faltaba mostrar? La idea de profundizar en el amor que había aprendido a aceptar le parecía seductora, pero aterradora. «¿Y cómo puedo encontrar esa parte sin perder lo que ya he construido?», le cuestionó, sintiendo que su vulnerabilidad empezaba a abrirse como un capullo. «Te animo a que te enfrentes a tus temores. Cada vez que lo hagas, crecerás. Piensa en el amor que ya has explorado en tu vida. Una conexión auténtica puede ser la clave de tu éxito», sugirió Javier mientras sus ojos escaneaban la sala. La conversación la dejó reflexionando sobre las decisiones que debía tomar. ¿Cómo podría trascender sus límites y utilizar su propia narrativa en el futuro desarrollo de su proyecto? Mientras él hablaba, María sintió que su mente formulaba respuestas claras a preguntas que hasta ahora le parecían difusas. Estaba en un viaje de autodescubrimiento, y cada palabra que le decía Javier la acercaba más a entender su verdadero potencial. Sin embargo, justo cuando comenzaba a mirar hacia adelante, la figura de Tomás reapareció a su lado, interrumpiendo el momento. La tensión se instaló en el aire. ¿Se vería obligada a cuestionar su progreso en lo personal y profesional una vez más? María sintió la necesidad de decidir, seguir con el impulso de Javier o ceder ante la presión que Tomás significaba. La nueva revelación que comenzaba a florecer estaba justo al alcance de su mano, pero una sombra antigua se cernía sobre ella. ¿Era lo suficientemente fuerte para aferrar con ambas manos esta nueva oportunidad? María respiró hondo a medida que Tomás se acercaba más. La figura que un día había representado seguridad ahora se transformaba en una fuente de ansiedad. El brillo de la revelación que había empezado a florecer en su conversación con Javier palidecía al ser rodeada por la sombra de su relación con Tomás. ¿Dónde había quedado su determinación de romper las cadenas que la mantenían cautiva?
María, no te había visto, dijo Tomás con un tono que intentaba ocultar su desdén. Estaba esperando ese momento para hablar contigo. Creo que es hora de que abordemos algunas cosas sobre el proyecto. Su voz, aunque seductora como siempre, le pareció un eco distante de un pasado del que había estado tratando de escapar. La expectativa de claudicar a lo que él deseaba amenazaba con consumirla. La mirada de Javier desde la distancia le recordó la importancia de ser auténtica y el poder de la conexión honesta. Claro, Tomás, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Pero primero, realmente quiero saber cuál es tu opinión sobre la presentación de esta mañana. Su intento de girar la conversación hacia lo positivo le proporcionó un poco de control, pero la reacción de Tomás fue la previsible. Lo que menos necesitamos es entrar en esa irrelevancia emocional. Lo que importa es cómo podemos presentar eso con datos sólidos y una visión clara. Las emociones no venden, sentenció, cruzando los brazos, generando un conjunto de tensiones que María sentía en su pecho. Esa respuesta la golpeó. Recordó sus propias palabras, las mejores ideas son aquellas que se alimentan del corazón. Sintió como esa verdad resonaba en ella, una llamada de rebelión contra la voz interna que Tomás había alimentado durante tanto tiempo. La inseguridad florecía en su mente, pero a su vez, también crecía un deseo ardiente de desafiar su narrativa. ¿Realmente crees que el corazón no tiene lugar en este tipo de proyectos? ¿Que las historias no generan impacto? Desafió, mientras sostenía su mirada. Notó que los amigos que se encontraban cerca comenzaban a girar sus cabezas hacia la interacción, convirtiendo su desafío en un pequeño espectáculo. La incomodidad en sí misma se transformó en una fuente de energía. Tomás, sorprendido por su reacción, atisbó incomodidad bajo su postura habitual de dominio. Las cosas no son así, María. Esto es un boleto a la productividad. Necesitamos ser prácticos. Quizás la practicidad nos esté cegando a la verdad, agregó ella de manera decidida. La conexión auténtica puede ser el primer paso hacia el éxito. Yo elijo mostrar mi vulnerabilidad y el impacto será mayor a largo plazo. Las palabras fluyeron de ella como una cascada desbordante que no podía detener. Tomás frunció el ceño, y una tensión palpable se cortó entre ellos. Cada segundo parecía un reto tirante. Allí de pie, en medio del tumulto del auditorio, María se dio cuenta de que estaba en medio de una batalla, no solo con Tomás, sino con el eco de sus propias inseguridades. Se sentía más viva en ese instante, lista para desafiar su propio miedo. Sin embargo, la expresión en el rostro de Tomás cambió ligeramente, un halo de ira mezclada con sorpresa. Esto no quedará así, María. Tienes que elegir, ¿cuánto de lo que estás dispuesto a arriesgar de ti misma vale el éxito que deseas? Su tono se tornó amenazador, y una sombra de duda emergió en su mente. María comprendió que no podía dejar que la voz de Tomás arrastrara su determinación. Su encuentro con Javier había sido un pacto interno para explorar sus verdaderas capacidades, y no estaba dispuesta a retroceder. Es hora de tomar las riendas de mis decisiones, pensó, en un intento por sellar la epifanía. Los murmullos de la multitud se hicieron eco en su mente. La conexión con sus emociones era vital, y lo que había aprendido de Javier ya la empujaba hacia adelante. Mientras el resto de los asistentes se perdían en sus conversaciones, la decisión de María se clarificaba rápidamente, no cedería ante Tomás. La determinación latía con fuerza en su pecho, y mientras Tomás había dejado caer la amenaza, en el fondo de su mente algo le decía que lo peor estaba todavía por venir. ¿Sería capaz de mantener su integridad mientras enfrentaba la presión? ¿Sus sueños eran lo suficientemente fuertes como para enfrentar las dudas y el juicio de quienes una vez la apagaron? La presión de la confrontación dejaba espacio para algo aún más deslumbrante y aterrador. Al mirar por encima del hombro, vio a Javier que observaba, esperando. Aunque Tomás acechaba, la posibilidad de un nuevo camino se vislumbraba. Mientras las palabras de Tomás reverberaban en sus oídos, la realidad de su viaje comenzaba a afrontar la verdad inminente. María, con su nueva determinación, se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta. Pero preguntándose si realmente podría sostenerse ante este reto, una ola de incertidumbre la golpeó. ¿Estaría preparada para afrontar no solo los compromisos del proyecto, sino las luchas internas que todavía necesitaba resolver? María miró a su alrededor, sintiendo como el bullicio del auditorio se desvanecía en un murmullo tenue, dándole la oportunidad de concentrarse en lo que realmente importaba, su voz, su elección y su camino por delante.
Había llegado un momento decisivo en su carrera, uno que no solo definiría su éxito académico, sino también su autenticidad personal. La sombra de Tomás ya no era un yugo, sino un desafío que cargaría como un estandarte. Reflexionando sobre la conversación con Javier y la tormenta que acababa de vivir con Tomás, comprendió que su verdadero triunfo no radicaba en evitar enfrentamientos, sino en mostrarse tal como era. No puedo dejar que mi voz se ahogue por el miedo, pensó, sintiendo que la resolución se estaba consolidando en su interior. Así, se dio cuenta de que cada nuevo reto era una oportunidad para demostrar no solo su conocimiento, sino también su humanidad. Poco después, llegó el día del concurso. Con el corazón latiendo fuerte y un torrente de emociones desenfrenadas, María se preparó para presentar su proyecto con una nueva visión, un enfoque que entrelazaba la ciencia con la conexión humana, un amor por la vulnerabilidad que había determinado su camino. Su investigación sobre el impacto de la genética tuvo un matiz renovado, comenzó a presentar sus datos, no solo desde una perspectiva analítica, sino como un ser humano que había surcado un largo viaje de autodescubrimiento. Durante su presentación, mientras abordaba cómo sus propios fracasos la llevaron a encontrar su voz y abrirse al amor, notó que el público comenzaba a resonar con su narrativa. Los rostros serios de sus compañeros se transformaban en expresiones de interés genuino. Ahora estoy hablando desde el corazón, pensaba, cada palabra alimentando su propio empoderamiento. Esa conexión íntima no solo reafirmó su lugar en el escenario, sino que también llenó el espacio con un sentido de comunidad inesperado. Con el final de su acto, una ovación estalló en torno a ella, y al bajar del escenario, el eco de los aplausos retumbaba en su mente. Esto no es solo un triunfo para mí, es una reivindicación de mi historia, reflexionó mientras buscaba la mirada de Javier en la multitud. Allí estaba, sonriendo, y eso infundió aún más fortaleza en su interior. Por primera vez, sentía que su pasado no era un motivo de vergüenza, sino el combustible que avivaba su pasión por la ciencia y la vida. Las semanas siguientes se convirtieron en una revelación continua. Después del concurso, María recibió varias ofertas para colaborar en proyectos innovadores y recibió una invitación para compartir su historia en conferencias. En cada interacción, se sintió más segura, más poderosa. La conexión que había forjado entre su vida personal y profesional floreció, brindándole un sentido de unidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Lo más impresionante fue que, en este proceso de empoderamiento, su relación con Tomás se tornó distante, como una sombra que se desvanecía. Cada comentario despectivo que en el pasado la había afectado se sentía irrelevante ahora. Se dio cuenta de que había dejado de medir su valía según las opiniones de quienes no comprendían su lucha. Cada nuevo paso que daba era una declaración de su transformación, su autenticidad era su mayor fortaleza. Una noche, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre su trayectoria, algo cambió. Se dio cuenta de que no solo había conquistado sus inseguridades, sino también había forjado un camino en el que otros podrían seguirla. Con esa idea en mente, decidió crear un blog sobre su experiencia en el ámbito académico y emocional, invitando a otros a compartir sus historias. Un propósito mayor empezaba a disiparse en su ser, ayudar a aquellos que también luchaban con sus identidades, y recordarles que sus historias eran valiosas. Al mirar hacia atrás, María dejó atrás los susurros de inseguridad que una vez llenaron su mente. Se había convertido en un modelo a seguir, su pasión por la ciencia ahora era también un vehículo del amor y la conexión. Con una solidez renovada, María abrazó su futuro, sabiendo que la lucha para ser genuina había sido más que solo una conquista personal, había cimentado un legado. Finalmente, en medio de esa satisfacción, una frase resonó en su interior: el amor es un descubrimiento continuo. Y así, con la cabeza erguida y la voz resonante, se lanzó de lleno en su próxima aventura, lista para seguir dejando huella, convencida de que su viaje apenas había comenzado. No esperen más ni un segundo, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para seguir disfrutando de historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, para dar fuerza al algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal.